Hola amigos, bueno, hoy es 12 de octubre de 2018. Un tema importante es el hacinamiento carcelario aquí en Colombia y lo traigo en la colación toda vez que encuentro dos artículos. Aquí en Cali circula el ADN y hay una columna que la escribe Gustavo Álvarez Gardiazabal, nuestro escritor vallecaucano, tureño, y lo titula "Las cárceles". Y también voy a tomarme como punto de referencia otro artículo que encuentro por aquí en esta publicación, el Publímetro de Cali, sobre la situación de la Corte Suprema del Estado de Washington, donde anuló una pena de muerte. Entonces el tema va a ser ese, precisamente, la situación de carcelaria, la población de hacinamiento. Aquí en Cali está la cárcel de Villahermosa, que de Hermosa no tiene nada, solamente el nombre. Antes cárcel de Villanueva. Y también hay un centro penitenciario acá en el municipio de Jamundí, donde también está en situación de completo hacinamiento. Entonces, miremos lo siguiente. Voy a leer aquí brevemente el artículo que escribe Gardiazabal. Hace 15 días el juez Astaiza Rosero consiguió ganarle una tutela al director del IMPEC, por medio de la cual lo obligaba a dotar completamente la nueva y costosísima cárcel que construyeron en mi pueblo. Él habla de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, donde él ejerce su profesión de impartir justicia y ha podido verificar con sus propios ojos que, a la voz de que en Tuluá había cárcel nueva, comenzaron a llegarle presos trasladados sin comprobar las verdaderas especificaciones. Como era de esperarse, el director del IMPEC no cumplió la tutela y el pantalonudo juez Astaiza lo acusó de desacato. Al funcionario lo condenaron a una semana de arresto. El pasado martes en la noche, los presos hacinados en condiciones infrahumanas se rebotaron. Aprovecharon que un torrencial aguacero hizo estallar un transformador y la energía se fue en el área. Y como una de las fallas que el IMPEC no ha suplido es la planta de emergencia, armaron el motín y, con la disculpa de la falta de materiales o el deseo de usar la oscuridad para enfrentarse los de la Inmaculada con los de la Trinidad, armaron la guachafita. En muchas cárceles del país el problema de hacinamiento y de violación de los derechos humanos aumenta. El tráfico de estupefacientes, las prebendas y la compraventa de espacios, protecciones, hamacas y colchones ha vuelto las cárceles en mercados persa. Es un cuento viejo, pero agravado por la desidia con la que se quiere solucionar todo, aumentando las penas. Es el primer aviso de lo que puede pasar en esas bombas de tiempo armadas para estallar en las otras cárceles. ¡Ojo! Esto lo escribe Gustavo Álvarez de Gardiazabal, nuestro escritor vallecaucano, en su columna de Ariete del ADN. Bueno, esto es para comenzar el primer tema, pero también encuentro este artículo. Ahorita miramos esto acá. O puedo decir de una vez, de antemano. Cuando yo recién egresé de aquí a la universidad, en el año de 1983, en la Universidad Santiago de Cali, por ese entonces se dio la ley segunda de 1984, que era la descongestión carcelaria. Entonces me tocó a mí, como judicante pues en la cárcel, elevar memoriales, peticiones y todo, y sacar población carcelaria que estaba pues allí por X o Y razón. Entonces aprovechamos a la ley segunda del 84. Sin embargo, y reitero que esa cárcel, la de Villahermosa aquí en Cali, solamente tiene para un cupo de una población de más o menos 2.000 y pico, pero en estos momentos son 5.000 hombres. En esa época, hace tantos años atrás, 30 años atrás, estaba también en esa misma situación. Después se creó el centro penitenciario carcelario de Herón en Jamundí. Ese no lleva sino poco tiempo, no sé, tal vez 5 años, 6, 7 años, no me recuerdo bien. Es nuevo, pero está en la misma situación de hacinamiento. En este momento la cárcel de Villahermosa está más o menos con una población de 5.000 y pico. Y creo que la de Herón está en las mismas condiciones.
Entonces, en esa retrospectiva de 30 años atrás, yo con propiedad puedo decir que hay fallas y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en nuestra sociedad. No sé por qué siempre sucede ese problema del hacinamiento. Hasta no hace mucho, cuando era funcionario acá en Cali, estaban habilitadas unas bodegas del ferrocarril como cárcel. Las estaciones de policía también eran centros, las tenían transitoriamente cárceles, cuando eso no cumplen con esas finalidades. En fin, ese será un problema de nunca acabar, pero esto es una bomba de tiempo y así lo está diciendo Gustavo Álvarez Gardiazabal en esta columna, y es un llamado de atención al gobierno. Ojo con esto, ojo con esto. Se reclama violación a derechos humanos. ¿Dónde están las instancias internacionales? ¿Dónde están entonces aquí en Colombia? Es un llamado que hago a la academia. ¿Qué están haciendo, por favor, en las cárceles? ¿Dónde están los grupos de trabajo? ¿Cuáles son las propuestas al gobierno que se hacen para solucionar esta problemática? Ahora, mucha gente dice, es que, por ejemplo, hablan de los delitos sexuales. No, que esos tipos hay que matarlos, hay que es pena de muerte, se ventilan voces en el Congreso, ¿no? Que cadena perpetua, como si esa fuera la solución, el aumento de penas. Y miremos lo siguiente entonces ahora, sí, en relación con la pena de muerte que está en Estados Unidos. Entonces, en este artículo, este escrito lo voy a leer así para que ustedes se den cuenta. La Corte Suprema del Estado de Washington anula pena de muerte. La Corte Suprema del Estado de Washington anuló por unanimidad la pena de muerte al considerarla una violación a su Constitución y por ser racialmente sesgada. Dada la forma en que se impone, la pena de muerte tampoco cumple ningún objetivo penológico legítimo, escribieron los jueces. El tribunal convirtió a cadena perpetua por unanimidad las sentencias de las 8 personas condenadas a muerte, aunque los magistrados difirieron ligeramente en su razonamiento. La decisión de hoy, ayer, de la Corte Suprema del Estado, por suerte pone fin a la pena de muerte en Washington. La Corte deja perfectamente claro que la pena de muerte en nuestro estado se ha impuesto de una manera arbitraria y racialmente sesgada y se ha aplicado de manera desigual sin servir como justicia criminal, dijo el gobernador Jay Inslee. Por su parte, el fiscal general Buck Ferguson, que propuso por primera vez una legislación bipartidista en el 2017, para abolirla, dictaminó que la pena de muerte es inconstitucional en el estado. Washington ya había congelado su pena de muerte bajo una moratoria de Inslee en 2014, que dictaminó que no se llevaría a cabo ejecuciones mientras fuera gobernador. La decisión convierte a Washington en el 20º estado en abolir la pena capital. Pues muy bien, eso es para hacer un paralelo o una comparación entre nuestra legislación y ahora la norteamericana. Miren ustedes entonces hacia dónde van en el tema pues de si se están cumpliendo con la pena de muerte allá en Estados Unidos y si se aplica sesgadamente, racialmente a la población afro, a la población de otras latinoamericanas, en fin, cárceles donde hay población en estos momentos interracial. Y entonces se dice que eso realmente no cumple con los fines de la justicia criminal y de la pena. La pena de muerte no es la solución. Por más que se quiera ver desde ese punto de vista, en Colombia fue abolida hace muchos años, desde la Constitución. Estamos en la Constitución ahora de 1991, estuvimos en la Constitución de 1886 y quizás de pronto en el siglo pasado sí se impuso pena de muerte, pero hoy por hoy eso está abolido. Entonces, que se acaben esas discusiones insistiendo en cadenas, en pena de muerte y en cadenas perpetuas. Colombia, la pena máxima por delitos graves va hasta 60 años. ¿Qué más que 60 años? Lo que hay es que cumplirlas, es decir, evitar
los beneficios, sí, efectivamente, a fin de que se cumpla en su totalidad. Solamente obtener de pronto los derechos a que se tienen, porque pues igual si el condenado está en un centro penitenciario con el cumplimiento de su pena, pues al final de cuentas debería también de tener el derecho pues a descontar pena, ya sea por trabajo o por estudio. Así legislativamente se niegue o se les resta el beneficio, por lo menos porque en nuestra ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, pues en ciertos casos, cuando se tratan de delitos de homicidios y delitos de agresión sexual contra menores, pues prohíbe cualquier sustituto, condenas a ejecución condicional, libertades condicionales, en fin, ahí lo encontramos, o lo encuentro yo por lo menos en el... Miremos aquí muy rápidamente el Código de Infancia y Adolescencia, y eso lo establece aquí, ¿no? Dice el Código de Infancia y Adolescencia, 190. Bien, de hecho, bueno, no lo encuentro en el momento, pero bueno, este Código de Infancia y Adolescencia, la 1098, sí prohíbe entonces, para cuando se imponen penas que a adultos, cuando han sido transgresores de conductas de delito sexual y de homicidio, pues que se le tengan esos beneficios, esa sustitución de los beneficios. Ya lo encontré, 199, beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos 307, literal B, y 315 de la 906. Segundo, no se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales primero y 2 del 314 de la ley 906. Tercero, no procederá a la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el 324, numeral octavo de la ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios. Cuarto, no procederá el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, contemplado en el artículo 63. No procederá el subrogado de penal de la libertad condicional previsto en el 64 del Código Penal. Sexto, en ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena previsto en el artículo 461 de la ley 906 de 2004. Séptimo, no procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, previstos en el artículo 348 a 351 de la ley 906. Y octavo, tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Entonces parece ser pues aquí que muy restringido al 90%, digámoslo así, ya de acuerdo con este texto del vigente del artículo 199 de la ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, pues para esa clase de conductas contra los niños, niñas y adolescentes, pues miren ustedes que tienen un tratamiento especial. Luego entonces, no es que van a salir muy rápidamente de un centro carcelario. Estas personas, si se les impone rígidamente la sanción a que hay lugar por la conducta punible realizada, pues efectivamente cumple con esa finalidad. No hay que pensar entonces ni en penas de muerte ni en cadenas perpetuas. Pero bueno, volvamos entonces al tema, pues obviamente el punto central es el hacinamiento. ¿Qué hacer con ese hacinamiento carcelario? En condiciones infrahumanas, violando la dignidad humana en las cárceles, como dice Gardiazabal allí, se da un mercado persa y ahí es donde genera corrupción. Ese es el detonante en las cárceles, y para nadie es un secreto. Se paga por todo. Allá la cárcel no manda el director, son otras personas.
Y entonces ese foco de corrupción pues se provoca frente a esta problemática que existe del hacinamiento. En Colombia no se cumple con esas finalidades y muy lejos dista entonces de los fines de cumplir los fines de la pena a que hace alusión pues el artículo del Código Penal cuando dice que la pena, artículo 4 de la ley 599 de 2000, la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Ahí está entonces. Pero las cárceles, para concluir, son el reflejo del Estado. Esa es la clase de Estado que tenemos, la que entonces se refleja en la problemática. Ahora, a propósito entonces del tema de la reforma a la justicia que está en boga, que está transitando entonces proyectos en el Congreso, propuestas del gobierno, del partido político Cambio Radical y el otro partido político que también entonces están pues haciendo propuestas disque de reforma a la justicia. Ese es el tema de esta semana y seguirá siendo lo que aquí estaré haciendo las reflexiones del caso. Entonces, simplemente en estos 20 minuticos era entonces participarlos a ustedes de esta problemática. Miren ustedes, no es muy... si vamos a presentar reforma a la justicia, eso por razones de política criminal, si se va a reformar la ley 906 de 2004, hay que mirar entonces también el tema penitenciario, porque va ligado lo uno de lo otro. Más entonces eso es un engranaje que se fusiona allí. Y entonces, efectivamente, como dice Gustavo Álvarez de Gardiazabal, las cárceles colombianas son una bomba de tiempo. En cualquier momento esto va a estallar. Mis queridos amigos, entonces dejo ese punto de reflexión. Un buen fin de semana.